Una idea contemporánea muy popular, hermanos, en este mundo acerca del infierno es que el infierno, dice el mundo, no es más que el sufrimiento que el hombre experimenta en esta vida. Cuando el hombre atraviesa por dificultades o aflicciones sobresalientes, tiende a decir, era un infierno. Cuando pasa por algunas enfermedades o algunas aflicciones sobresalientes, también tienden a decir, el infierno está en esta tierra. Algunos incluso llegan a decir, el infierno es vivir con este hombre o con esta mujer. O, como alguien dijo, el infierno son los demás. Otros dicen, esto es un infierno. Y hasta las condiciones climatológicas, hermanos, se les suele catalogar como infernales, hasta decir, era un calor infernal. Y así, muchas otras expresiones que se dicen respecto a la idea liviana o ligera que se tiene de lo que es el infierno en el mundo que nos rodea. Sin embargo, todo esto no es más que una treta satánica para distraer al hombre de la realidad de que el infierno es un lugar real. El infierno es un lugar real e indeciblemente tormentoso y eterno. Y Satanás ha introducido, diseminado y popularizado todas estas expresiones e ideas para que el hombre comience a pensar del infierno como algo más ligero y tolerable. Pero el infierno no es una metáfora, ni un símbolo, ni una descripción de nuestra desolación interior. No es una descripción de nuestros sufrimientos presentes, por muy agonizantes que estos sean, no se comparan con los tormentos del infierno. El infierno, entonces, no es tampoco un estado mental, sino que el infierno es un lugar, y es un lugar con dimensiones territoriales, si queremos usar ese término, a fin de que comprendamos que es en efecto un lugar. Pero pero cuando por ventura el hombre piensa seriamente en el infierno, no suelen considerarse merecedores de él. Piensan que tan horrible lugar y tan horribles tormentos solo serían para aquellos que han sido los más perversos o crueles de los hombres. Pero la Escritura, hermanos, nos provee una descripción diferente de la condición y de las acciones de los que terminarán en el infierno. Y esta descripción de estas acciones y condiciones son mucho menos malvadas, si se puede usar esa expresión, de lo que muchos podrían pensar. Acompáñenme a leerlas y comprobarlas allí en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 9. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, y vamos a leer hasta el versículo 13. Dice el versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hasta allí. Hermanos, vamos a tratar esta porción que hemos leído, como ya tenemos costumbre, en 3 partes. Vamos a ver primeramente el cáliz de la ira de Dios. Enseguida vamos a ver el castigo para los que tienen la marca. Y por último vamos a ver la resistencia de los creyentes. Vayamos entonces a nuestro primer punto, hermanos, que es el cáliz de la ira de Dios. Noten el versículo 9 que nos dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hasta allí. Noten, hermanos, que en esta porción hay una ironía. Hay una ironía de la situación que está siendo descrita. En el versículo anterior que vimos, el versículo 8, todas las naciones, recuerdan ustedes, bebieron gustosa y abundantemente del vino del furor de la fornicación de la ramera, que es Babilonia. Y ahora nos dice el tercer ángel que ahora, noten su recompensa, y esto de manera irónica, será beber ahora otro cáliz o otro vino, que es el de la ira de Dios. Miren el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber, ¿se fijan? Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y leíamos en Jeremías cómo habla también de esta misma copa. Aquí, miren el contraste. Babilonia está dando de beber con ese cáliz, con esa copa, a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y enseguida el ángel que viene enseguida dice: ok, ya que ustedes han bebido, todos ustedes, de esta copa, de este vino, de este furor de la fornicación de Babilonia, ahora el Señor les va a dar otro cáliz a ustedes. Les va a dar otra copa y otro vino, pero que en este caso será el vino del furor de la ira de Dios. Noten que en el versículo 8 dice el vino del furor de su fornicación, y en el versículo 10 dice vaciado puro en el cáliz de su ira. Notan entonces la semejanza de estas dos cosas y el contraste que se está haciendo entonces con una cosa de la otra. Así pues, entonces, aquí se nos está hablando de la copa de la ira de Dios. Noten también el paralelo con la copa de ira que fue dada a nuestro Señor Jesucristo para que la bebiera en la cruz del Calvario. Ahí en Juan capítulo 18, versículo 11, nos dice la Escritura: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado,
¿no la he de beber? Dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Noten entonces que aquí hay un lenguaje, hay un concepto que está detrás de la expresión, la copa que el Padre me da a beber. Esta expresión entonces es un lenguaje que nos está hablando acerca de la ira de Dios. Pues el Señor lo está diciendo en un sentido figurado, pues sabemos que no le sería dada una copa literal y que no estaría bebiendo un vino literal, sino que esta copa y este vino representaban, en este caso, la ira de Dios. Esta copa simbolizaba claramente la ira de Dios por los pecados de los hombres. En el caso de Cristo, la copa que le fue dada a él contenía toda la ira de Dios por los pecados de todos los elegidos para salvación, y él la habría de beber en su lugar. Si me están siguiendo, entonces hallamos aquí el contraste. Aquellos que han bebido de la copa que Babilonia les ha dado, beberán también de otra copa, que es de la ira de Dios. Esta copa de la ira de Dios, entonces, nos está diciendo que todo aquel que ha pecado delante de Dios es merecedor de una copa de ira, de castigo por sus pecados. Pero Cristo, en su gracia y obra, vino a esta tierra, tomó la copa de todos aquellos a quienes habría de salvar y la bebió solo él en el lugar de todos los demás. Pero la copa que contiene la ira de Dios por los pecados de todos aquellos que no se arrepintieron, sino que aborrecieron a Dios y adoraron a la bestia, la tendrán que beber ellos mismos. ¿Me siguieron? De manera entonces que la justicia de Dios, la ira de Dios por el pecado del hombre ha de ser vaciada y aquí representada por una copa. En el caso de los creyentes, Cristo la bebió. Cristo la recibió y la bebió en lugar de todos aquellos que habrían de ser salvos para que ellos no la bebieran. Pero en el caso de los que no se arrepintieron, todos ellos, nos dice el texto, sino que aborrecieron a Dios y adoraron a la bestia, ellos tendrán que beber la copa de ira ellos mismos. Y esto nos está diciendo entonces, aquellos que han confiado en Cristo y aquellos que han recibido la gracia de Cristo, ese sacrificio sustitutorio de Cristo, ellos no beberán de esta copa, pues Cristo ya la bebió por ellos. Pero todos aquellos que no han confiado en Cristo, entonces beberán, en efecto, de la copa de la ira de Dios. Y esto en ninguna manera es injusto, hermanos, pues el hombre ha vivido despreciando a Dios y despreciando su gran majestad. El hombre ha vivido despreciando su autoridad y su grandeza. El hombre ha vivido ensoberbeciéndose contra Dios. El hombre ha vivido afrentando a Dios durante toda su vida y alzan aún su puño contra él con soberbia y rebeldía y alzan también su voz contra su propio Creador en blasfemias, contra aquel que los sustenta y no se cansan de hacerlo. Él entonces les dará a cada uno de ellos un pago justo.
porque ellos son verdaderamente sus enemigos, voluntaria y activamente. Ahora, que el hombre sea enemigo de Dios no es o no se constituye en enemigo de Dios por declaración de Dios, sino por actividad, deseo y propósito del mismo hombre. ¿Me explico? No es que Dios le señala y le dice, tú eres enemigo y entonces, por lo tanto, de manera judicial, como estábamos viendo en otras oportunidades, se convierte entonces en enemigo y pues ya que puede hacer. No, hermanos, es enemigo por todas sus características y acciones que tiene contra Dios. Dios no lo ha declarado enemigo por sí solamente, sino que las acciones y la vida del hombre manifiestan que son enemigos de Dios. Y esto es a través de su conducta, porque ¿cómo se trata a un enemigo? Bueno, a un enemigo no se quiere estar cerca de él. Noten una cosa, cuando una persona es su enemigo, no quiere estar cerca de él. Prefiere estar alejado de él. Prefiere sacar la vuelta. Prefiere poner la mayor distancia posible entre usted y su enemigo. ¿No es así? Pues no es por eso entonces que los incrédulos no les gusta estar en la iglesia y en los lugares donde se habla de Dios. Prefieren estar lo más alejados que puedan. Prefieren estar el mayor tiempo posible alejados de la iglesia y de las cosas de Dios. Esto es la marca de un enemigo. Cuando aborreces a alguien, no quieres estar cerca de él. El enemigo, ¿cómo se trata también a un enemigo? Si nos obligan a estar cerca del enemigo, entonces, ¿qué hace el hombre? Lo tolerará tal vez porque le obligan, pero lo hará el menor tiempo posible. Piénsenlo. Cuando se trata de juntar a dos enemigos y por obligación, por las razones que ustedes quieran, se acerca a dos enemigos, ¿cómo están ellos juntos? Están nerviosos, están desesperados, se quieren ir ya. Están queriendo pasar el menor tiempo posible al lado de esa persona porque les incomoda su presencia, porque se incomodan si están allí cerca. De manera entonces que eso está manifestando lo que hay en el corazón. Yo no quiero estar cerca de esta persona. Eso está mostrando la enemistad y el aborrecimiento. No es por eso que el impío, entre menos tiempo esté en la iglesia, mejor para él. No es por eso que para los impíos, entre menos tiempo se les esté hablando de Dios, entre menos tiempo estén oyendo de Dios, entre menos tiempo estén dedicando a Dios, es mejor para ellos. ¿No es así? Por eso hasta solicitan que las predicaciones sean lo más corto posible. Por eso solicitan que los cultos no sean tan largos y aburridos como dicen hoy en día. Por eso buscan que sea el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque no se tolera estar cerca de alguien a quien no se estima ni se ama. Y sobre todo si es alguien a quien se aborrece. ¿Cómo se trata a un enemigo? No se quiere saber nada de él, ¿no es cierto?
Cuando una persona se considera enemiga, no se quiere saber nada de esa persona. ¿No es por eso entonces que la gente evita todo lo que hable de Dios? ¿No es por eso que la gente evita toda conversación, incluso que tenga que ver con la ley de Dios, con los caminos de Dios? Y por eso se inventan las máximas de política y de religión. Mejor no hablar. ¿Han oído eso? El hombre no quiere saber nada de Dios. Es un enemigo de Dios, le aborrece a Dios. Muchas personas piensan que aman a Dios y dicen, no, yo amo a Dios. Así, entonces por eso le dedicas tu tiempo, te acercas a Él y le buscas. No, pero es que eso es otra cosa. Bueno, pero ¿por qué? Noten que ustedes se acercan a quienes estiman o aman. Ustedes se acercan a lo que aman, le dedican el tiempo e invierten incluso en esas cosas. Les encanta el deporte y ¿qué hacen? Le invierten su tiempo, le invierten dinero, le invierten esfuerzo. Les encanta otra cosa, le invierten todo lo que pueden. Pero, ¿qué hacen con Dios? Al contrario, tratan de usar el menor tiempo posible con Dios. Eso es ser enemigo de Dios. ¿Cómo se trata a un enemigo? A un enemigo se le menosprecia. Se le menosprecia al grado de hablar mal de él. Si habla mal de alguien, es porque se le menosprecia o se le desprecia. ¿No hace exactamente esto el mundo con Dios? A través de todos sus desprecios, sus menosprecios y sus blasfemias contra Dios y contra su iglesia. Son en realidad enemigos de Dios y han vivido toda su vida apartados de Dios y que no quieren nada con Dios, aunque según ellos en sus palabras digan que amen a Dios. Job nos dice, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Miren, hermanos, qué palabras tan claras del clamor que vemos hoy en día en la sociedad de nuestro tiempo. Job 21, 14 y 15. Apúntenlo y grábenselo de memoria, hermanos. Dice el texto, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Eso es lo que hace exactamente el impío. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? Miren pues la cruda realidad del mundo que nos rodea, de los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Miren la cruda realidad de los que tienen la marca de la bestia en sus manos y en sus frentes. No quieren nada con Dios o lo menos posible. Aparta ese mensaje de mí. Ahorita no tengo tiempo. Ahora tengo otras cosas más importantes. Ahora es más importante para mí. Ahora mi diversión es más importante para mí. Ahora estas cosas que estoy haciendo que ese Dios del que me estás hablando. Estas personas nunca deponen las armas de su rebelión.
siempre están en contra de Dios. De manera que, aunque lo niegues con tus palabras, querido amigo, con tus hechos estás demostrando que Dios es tu enemigo. Dice el famoso predicador Jonathan Edwards, pero Dios se ha encargado de tratar con ellos y someterlos. Esos corazones orgullosos y obstinados que no cederán al poder de la palabra de Dios serán quebrantados por el poder de su mano. Él subyugará su desprecio. Cuando Él venga a tomarlos en sus manos, todavía lo odiarán, pero ya no lo menospreciarán. Ellos tendrán por experiencia más que suficiente que su ira no debe ser menospreciada. Aprenderán esto a costa suya o a costa propia y nunca lo olvidarán. Miren, hermanos, que esto es una realidad. El impío, todavía cuando sea tomado para ser lanzado al lago de fuego, seguirá odiando a Dios y seguirá aborreciendo a Dios hasta ese mismo momento. Ya no le menospreciará, dice, pues en efecto ya habrá visto su gran poder, pero le seguirá aborreciendo. Pero Dios, dice el predicador, subyugará su desprecio. Dios los quebrantará por el poder de su mano, nos dice el texto. Verso 10, Él también, o sea, el que tiene la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, noten, puro. Qué expresión, hermanos, tan diciente, pues nos dice puro, no se ha mezclado con ninguna cosa que rebaje su poder o su eficacia. Y todo esto será su castigo, que beberán entero el cáliz de la ira de Dios, siendo atormentados eternamente. Y antes de pasar a nuestro segundo encabezado, hermanos, déjenme hacer la siguiente observación. La realidad esencial que nos está tratando de transmitir nuestro texto es el justo castigo de parte de Dios para todos sus enemigos que le aborrecieron y vivieron en oposición a Él. Sin embargo, Satanás, a través de sus ayudantes, la bestia y el falso profeta, han emprendido desde hace años una campaña de readoctrinamiento de la sociedad para hacerle ver el castigo como malvado, cruel y tiránico. Nuestro texto tiene el objetivo de mostrarnos que esta copa, este cáliz de la ira de Dios es justo, porque estos que tienen la marca de la bestia en sus frentes y en sus manos aborrecen a Dios y todos los días están en contra de Dios. Pero miren lo que ha venido haciendo la bestia, hermanos, desde hace un tiempo. Ha estado readoctrinando a la sociedad para que la sociedad comience a ver el castigo como algo malvado, como algo cruel y tiránico. ¿Ustedes creen que esto es una mera casualidad? ¿Ustedes creen que esto es porque estamos avanzando como sociedad? ¿Porque estamos ahora ya en otros niveles de cultura? ¿Que ya no somos salvajes?
No, hermanos. Es así como surgieron las ideas progresistas de la eliminación de la pena de muerte, por ejemplo. El enemigo comenzó, su objetivo es hacer pensar al mundo que el castigo es malo. ¿Para qué? Para que todavía aborrezcan más a Dios al escuchar que Él castigará, en efecto, y eternamente. ¿Y cómo lo hizo? Primero, comenzó a trabajar al punto que hizo pensar al mundo, es que eso de la pena de muerte es salvaje, eso no está bien, somos mejor que eso, dice la sociedad. Se eliminó la pena de muerte en la mayoría de los países que ahora son principalmente influenciados por la bestia. Una vez entonces que lograron introducir la idea de la sociedad, de la eliminación de la pena de muerte, de que la pena de muerte era salvajismo y que era injusto, a continuación se continuó ahora alivianando los castigos a los delincuentes. No es que son seres humanos y tienen derechos. Y empezaron a crear las instituciones en pro de los derechos humanos que comenzaron a alivianar los castigos y a acolchonar las camas de los delincuentes que están allá en la cárcel. Y enseguida, cuando estas ideas fueron aceptadas por la sociedad y dijeron, no, sí es cierto, no, tiene razón, todos somos humanos, tenemos derechos. Entonces, a continuación, se prohibió también el castigo a los hijos por considerarlo salvajismo y algo traumático. ¿Se dan cuenta cómo el diablo va llevando estas cosas? Primero comenzó con cosas, en este caso, evidentemente claras y rampantes para ellos, ¿verdad? La pena de muerte. Y luego continuó con supuestos derechos humanos. Y luego ahora están también los derechos de los niños. Ya ven que hasta eso también se les predica y se les enseña. Y ahora se ha prohibido también el castigo a los niños y llegará un punto entonces, porque ese es el objetivo de la bestia, que la sociedad piense que toda clase de castigo en donde el agresor o el ofensor sufra es malvado. ¿Y por qué lo hace? Porque los está congregando para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Porque los está formando y los está congregando a todos para ponerse en contra directa de Dios. Porque los está organizando y los está ordenando en sus escuadrones para el día en el que todos a una se promulguen abierta y claramente contra Dios. Miren pues cómo la eliminación del castigo por parte de las autoridades no es otra cosa que la manipulación de la bestia misma, tratando de hacer al hombre menospreciar y hasta olvidar la idea del castigo eterno. Y cuando la contempla, aborrecer a Dios por ello. ¿No es ahora que muchas personas ya nos dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué entonces va a castigar? Si Dios es bueno, ¿y por qué va a haber infierno entonces? ¿Me siguen? Y a eso llegó. Y todavía falta, hermanos.
Pero sin duda este cáliz de la ira de Dios, pues es el castigo justo y eterno para todos aquellos que aborrecen a Dios. Y este cáliz de la ira de Dios, hermanos, este castigo eterno, es mejor conocido en la Escritura con el término infierno. Vayamos a nuestro segundo encabezado, hermanos, que es el castigo para los que tienen la marca de la bestia. Versículos 10 y 11 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hasta allí. Hermanos, si ustedes se dieron cuenta, no hace falta mucha investigación. Es claro que nuestro texto está refiriéndose, está dando las características de lo que en el Nuevo Testamento es llamado el infierno. Pues nos está hablando de fuego, nos está hablando de azufre, si se fijaron, nos está hablando de tormento, nos está hablando de que ese tormento es sin reposo y nos está diciendo que este tormento es eterno. Serán atormentados eternamente. El infierno es, pues, el lugar de castigo para todos aquellos que recibieron, nos dice el texto, la marca de la bestia. Interesante, hermanos, es esta expresión, pues no está diciendo el infierno es el castigo para todos aquellos más malvados y perversos pecadores. No, hermanos, dice los que tienen la marca de la bestia. No dice para todos aquellos cuyas obras han sido malvadas, perversas, ni siquiera dice que el infierno es el castigo para todos aquellos pecadores. Ni siquiera lo dice así, ¿se fija? Sino para aquellos que tienen la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque esa marca en sus frentes, en sus pensamientos, evidentemente les va a llevar al pecado. Evidentemente les pone en contra de Dios. Y están activamente contra Dios. Ahora, en cuanto al infierno, hermanos, primeramente quiero decirles que el infierno no será nada parecido a la tierra, como algunos erróneamente piensan, sino que el infierno es por contraste absolutamente opuesto a la gloria eterna. La tierra es ahora y en esta economía un estado, digamos, de gracia. Es decir, en donde el Señor está mostrando una gracia común, como ya vimos, y misericordia. Pero el infierno no será nada, absolutamente nada como la tierra, sino será un lugar completamente opuesto a la gloria eterna. Y aunque el hombre ha querido desprenderse de la idea de la horrorosidad del infierno con una realidad ineludible, hermanos, es que el hombre teme, por ejemplo, a la muerte. El hombre ha buscado deshacerse de la idea del infierno y tratar de olvidarla y de no tenerla en mente, pero todo esto es hasta que llega a la hora de la muerte, hasta que se ve cerca de la muerte. Una cosa que el hombre sigue temiendo y no dejará de temer es a la muerte. Pero la muerte, ¿saben? No es nada. La muerte no es nada. Absolutamente nada en comparación con la segunda muerte.
que es, nos dice la Escritura, el lago de fuego. El infierno es entonces, en efecto, un lugar y nada parecido a esta tierra. Nos dice cierto autor en la parábola del hombre rico y Lázaro, el hombre rico habla de este lugar de tormento, usando la palabra griega normal para lugar, del cual proviene nuestra palabra topografía, la ciencia de descubrir lugares. Se nos dice que el condenado Judas Iscariote fue a su propio lugar. No sabemos en qué lugar del universo esté este lugar, pero tiene una ubicación precisa en alguna parte. La Biblia indica su lejanía de la vida y de la luz de Dios, describiéndola como afuera. Es decir, que el infierno se llama también las tinieblas de afuera a causa de su lejanía de la vida y de la luz de Dios, y también llamándole las tinieblas de afuera. Así pues, hermanos, el infierno es, de hecho, nos dice el texto, un lugar. Como veíamos, el hombre pues se ha esforzado por echar a Dios de sus gobiernos, de sus leyes, de sus sociedades, de sus instituciones, de sus escuelas, de sus familias y de sus propias vidas. Y por eso se cumple el texto que les leía de Job. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y eso es lo que ha dicho el hombre en el gobierno. Apártate de nosotros, Dios. Nosotros vamos a gobernar sin nada de religión. Somos un gobierno laico. Y han dicho también en sus leyes, aparten a Dios de las leyes. Y en algunos países y en algunas leyes han borrado ya el nombre de Dios que en algunos casos estaba puesto cuando las leyes se escribieron por primera vez. Dicen a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. La sociedad ha echado pues fuera a Dios. Las instituciones, y aquí estamos hablando de todas las instituciones, tanto gubernamentales como privadas, las empresas, las industrias, todos han dicho, apártate Dios de nosotros. Y ahí están en las leyes del trabajo donde ustedes están. Está prohibido hablar de religión aquí en esta institución, en este trabajo. Dicen, apártate Dios de nosotros. En las escuelas ha pasado lo mismo. En Estados Unidos se extrañaban hace algunas décadas que se dejó de orar en las iglesias. No sé si ustedes sabían que hace algunas décadas en Estados Unidos, antes de cantar el himno nacional, se oraba, o en ese contexto se hacía una oración en las escuelas. Se eliminó completamente eso. Ciertamente había mucho que lamentar, pero noten, nosotros, creo que todos los que estamos aquí, nacimos y crecimos y vimos escuelas en donde jamás se hizo una oración, ni se habló de Dios. A nosotros nunca nos tocó ver una cosa así. Dios ya había sido echado de nuestras escuelas desde tiempos de don Benito Juárez. Así que ya no oímos absolutamente nada de Dios. El hombre dice a Dios, apártate también de mi familia, pues ya no quieren a Dios tampoco en sus familias ni en sus propias vidas. Y la ironía del cáliz de la ramera, del que sí desearon beber, y el cáliz de la ira de Dios continúa. Pues a todos aquellos que alzaron su puño y su voz contra Dios, diciéndoles, apártate de nosotros,
Él también les dirá en aquel día, como dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Miran la ironía aquí también? Estaba una ironía primero entre los que tienen la marca de la bestia bebiendo el vino del furor de Babilonia. Y el Señor les dice, pues yo les voy a dar vino. ¿Quieren vino? ¿Quieren una copa? Yo se las voy a dar, pero será de ira. El hombre entonces viene diciendo a Dios, apártate de nosotros, apártate de nosotros. Y en aquel día dirá el Señor, ustedes decían, apártate de nosotros. Ahora yo les diré, apártense de mí. Miren qué tremenda y horrenda ironía es esa. De manera que uno de los inmensos terrores del infierno será estar apartado del favor de Dios, será estar apartado de Dios mismo. Ahora el hombre recibe abundantemente de la bondad y misericordia divina para su vida y su sustento. Pero en aquel día Dios apartará todos los beneficios bondadosos que emanan de su ser de todos aquellos que durante toda esta vida vivieron diciéndole, apártate, apártate, apártate de nosotros. Dice en ese sentido el ministro puritano Thomas Boston, cito, este castigo de pérdida es una separación total y final de Dios. Es una miseria más allá de lo que los mortales pueden concebir y que solo la terrible experiencia de los condenados puede desarrollar suficientemente. No ha terminado la cita, pero quiero apuntar algunas cosas aquí. Miren cómo nos dice que es una miseria más allá de lo que podemos concebir. Y que, ¿saben? Nosotros no sabemos y no podremos concebir cuán terribles serán los tormentos. Los únicos que podrán de verdad comprenderlos cabalmente serán los que estén allí. Y eso es impresionante. Pues decimos que las glorias del cielo no las podemos concebir. Y es una realidad. Pero ¿saben? Tampoco los tormentos del infierno son algo que el hombre puede concebir. Y aquí en esta tierra, de este lado. Pero que en efecto serán experimentados y solo podrán entender aquellos que estén en aquel lugar. Sigue diciendo el ministro puritano, verán que su corazón está absolutamente alejado de ellos y que no puede estar hacia ellos. Es decir, el corazón de Dios. El corazón de Dios está absolutamente alejado de ellos y que no puede estar el corazón de Dios hacia ellos. Verán que ellos son la parte contra la cual el Señor estará indignado para siempre. Serán privados de la gloriosa presencia y disfrute de Dios. No tendrán parte en la visión benéfica, ni verán nada en Dios hacia ellos, o en torno o en pos de ellos, sino una ola de ira rodando tras otra. Esto traerá sobre ellos inundaciones abrumadoras de dolor para siempre. Nunca probarán los ríos de delicias que disfrutarán los santos en el cielo, sino que tendrán un invierno eterno y una noche perpetua,
porque el sol de justicia se ha apartado de ellos y quedan en las tinieblas de afuera. Es importante que tengamos claro que nada bueno o sano se origina en la criatura. Nada bueno ni sano se origina en la criatura. Y los enemigos de Dios lo comprobarán para toda la eternidad. Piensen eso. Los enemigos de Dios comprobarán esta verdad durante toda la eternidad. Hoy en día el hombre piensa que él es bueno y que puede producir cosas buenas y que hay bondad en él, pero el infierno les demostrará eternamente que no puede salir nada bueno del hombre, porque será solo desolación, maldad y perversión para toda la eternidad. ¿Sí me explico? Porque alguien podrá decir, bueno, no tendremos todas las bondades de Dios, pero tendremos la nuestra. ¿Cuál nuestra? Podremos ayudarnos unos a otros ahí en el infierno. ¿Cuál podrán ayudarse? Ahorita vamos a ver algunas cosas más, pero de entrada, si Dios entonces está apartado ya de ellos y todos los bienes que emanan de Dios les son quitados, entonces no habrá absolutamente nada de bondad, nada bueno ni disfrutable en el infierno. Cito nuevamente Thomas Boston, dice, todos los riachuelos de consuelo que bebemos dentro o fuera de nosotros mismos provienen de Dios como su manantial. Por lo tanto, en el infierno no podrá disfrutarse absolutamente ni un solo bien. La Escritura nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, no hay cambio ni sombra. Lo que nos quiere decir entonces es que todo bien procede de Dios, y si Dios se ha apartado de los que están condenados, entonces, pregunta, ¿el amor es un bien? Claro que lo es. ¿Y de dónde proviene? ¿Del hombre? No, proviene de Dios. Así que en el infierno no habrá el más mínimo amor, sino solamente habrá ira, enojo, dolor, tristeza y maldad. No es cierto que allá la madre se compadecerá de la hija o el padre del hijo. Allá no habrá amor. En el infierno no existirá eso. No existirá tampoco la compasión, pues la compasión es un atributo de Dios que procede de Dios, y al no estar, nadie se compadecerá de nadie. Los tormentos que vivirá cada uno serán lo suficientemente horrendos para preocuparse por nadie más que no sea por sí mismo. Nótenlo ahora en el dolor y en la enfermedad. Cuando alguien está sufriendo con gran dolor, con gran enfermedad, ¿está preocupado por los otros? Se le olvida a todo mundo. ¿No es así? En el infierno no habrá piedad. En el infierno no habrá misericordia, pues éstas descienden de Dios y serán retiradas. ¿La bondad es un bien? Evidentemente, de ahí viene la palabra bien.
Esto solo procede de Dios, es un atributo de Dios. Siendo retirado, no habrá ninguna clase de bondad. Por eso aquel rico que estaba en los tormentos decía, que aunque sea una gota, dile a Lázaro que aunque sea una gota ponga en mi lengua. ¿Qué sería eso? Una bondad, ¿no es así? ¿Y qué le dice Abraham? Espérame tantito, ahorita te la vamos a llevar. Nomás atendemos a toda la fila y luego sigues tú. No, hermanos, no habrá la más mínima bondad en el infierno. En el infierno no habrá descanso. El descanso es un bien. En el infierno no habrá descanso. La alegría es un bien. En el infierno no habrá la más mínima alegría. Nadie escuchará jamás reír por toda la eternidad. Lo único que se escuchará serán los gritos y lamentos de todos los que están allí sufriendo en agonía. ¿La comida o la bebida es un bien? Es algo que Dios nos ha dado, pues allá no habrá nada que probar, nada que beber, nada de que deleitarse, nada que aliviane el dolor de los tormentos. Allá no existirá el placer. Y miren, hermanos, qué engaño tan terrible del diablo que hace pensar al incrédulo, al impío, que el infierno será un lugar de conciertos y de placer. Cuán engañados los tiene el diablo, haciéndoles pensar que el bien proviene de ellos mismos, que ellos lo pueden generar, cuando todo proviene de Dios. El alivio es un bien, el alivio al dolor, el alivio a las penas, el alivio a muchas cosas, pues en el infierno no habrá el más pequeño alivio, ni el más pequeño aliciente. La paz mental es un bien. Sin esa paz, hermanos, nosotros no podríamos estar aquí concentrados. Ustedes no podrían ni siquiera estar sentados aquí si en su mente no hubiera la tranquilidad y la paz de que el resto de las cosas estén tal vez medio caminando. Pero en el infierno no existirá la paz. Habrá una angustia y ansiedad profundas por toda la eternidad. ¿Han sentido alguna vez un estado de desesperación y angustia total sin la más mínima paz? Pues eso deben multiplicarlo por 1000 para tener una idea de lo que se vivirá en el infierno sin la paz en la mente. De hecho, ese es otro de los tormentos del infierno que la Escritura llama un gusano que está siempre comiendo. La amistad es un bien, pues en el infierno no existirá amistad alguna. El hombre piensa que allá va a ver a sus amigos, que va a ver al Michael Jackson y va a estar en los conciertos de los perversos que acabaron allá. Pero hermanos, no existirá absolutamente nada de amistad, de armonía, de comunicación. No existirá la música siquiera, pues la música, hermanos, es una armonía de la que Dios proveyó al ser humano también. No existirá en aquel lugar. No existirá la belleza, no existirá absolutamente nada y no existirá el olvido tampoco. Nunca se podrá olvidar. Hoy en día, hermanos, el olvido, la mala memoria que a veces llamamos, es una bondad de Dios.
Si no pudiéramos olvidar el pasado, viviríamos atormentados, ¿no es así? Si no pudiéramos olvidar las emociones del pasado y las estuviéramos experimentando todos los días, ¿se imaginan cómo sería eso? No sé si alguna vez, se les ha muerto un familiar o han sufrido un dolor en el corazón, el más grande que hayan sufrido. Imaginen sentir eso todos los días, a cada instante, durante toda la eternidad. Sin poder olvidar absolutamente nada. Nada. Ahora ya lo olvidamos, pero cuando los cuerpos sean transformados, nuestra memoria regresará y recordaremos cosas, o recordarán, esperamos en el Señor, los que estén allá, recordarán cosas que hoy ya no se acuerdan. Todas las veces que oyeron el Evangelio, lo recordarán. No existirá entonces el más pequeño rayo de luz que les ilumine por toda la eternidad. Jamás escucharán una palabra de aliento, ni recibirán socorro alguno para sus tormentos, porque todo el bien proviene de Dios. Jamás cesarán de sentir y oír los altísimos lamentos de los demás condenados, y allí no habrá la más mínima gota de amor y piedad por los demás. Así, tenemos la visión entonces del horrible espectáculo que es el infierno. Cosa que nos muestra que cuando la criatura está totalmente separada de Dios y es abandonada a sí misma, hermanos, no hay más que infierno. Esta separación es el infierno mismo. Ahora bien, esta separación de Dios debemos decir muy brevemente que no es absoluta en todo sentido, pues la omnipresencia de Dios nos enseña que no hay lugar en donde Dios no esté. Dice el Salmo 139:8, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí tú allí estás. En ese sentido, en el sentido en el que Dios es omnipresente, Dios estará allí. Pues dice el texto que serán atormentados, final del verso 10, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, que en ese sentido estarán siendo atormentados en la presencia de Dios, pero sin los beneficios de Dios. Pero el infierno también es un lugar de gran tormento, nos dice el versículo 11. O sea, no solo son las privaciones de la gracia de Dios, sino hay tormentos adicionales, dice el verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ese tormento consta de un lago de fuego ardiendo con fuego y azufre, como dice el capítulo 19, si lo encuentran rápido, versículo 20. Dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. ¿Se fijan?
Hermanos, morir quemados tal vez sea uno de los más grandes tormentos que el ser humano pueda experimentar. Pero el fuego del infierno no será como el fuego que conocemos. El fuego del infierno será mayor en capacidad y tormento que el que nosotros conocemos, pues el fuego que nosotros conocemos se produce por la combustión de los elementos que están en la tierra. Y ya hemos visto que este es un lugar que no está en la tierra, sino es otro lugar. El fuego del infierno, entonces, por eso es aquí descrito como un lago de fuego ardiendo con fuego y azufre. Esto es algo realmente distinto a lo que conocemos. Tal vez cuando leemos lago de fuego, lo que más se asemeja en nuestras mentes es la lava ardiendo de un volcán. El fuego terrenal no puede afectar nuestros espíritus. Y Satanás y sus ayudantes son espíritus. Y si se fijaron, ellos fueron lanzados allí y fueron atormentados allí. Lo que nos dice entonces que se trata de una clase de fuego que nosotros no conocemos ahora, pero que será terrible y mayor que el que conocemos. Este es un lago de fuego, es decir, donde ninguna parte del cuerpo que sea arrojado allí podrá permanecer fuera del alcance de ese tormento. Hoy en día en las llamas, depende de dónde están las llamas, es donde será más atormentado. Si le ponen las llamas en los pies o en las manos. Si las llamas están en los pies, los brazos tal vez tienen un poco de descanso. Pero aquí este se describe como un lago en el sentido de que al ser sumergido no hay parte del cuerpo que no sea afectado, que no sea tocado por eso. Es como cuando ustedes echan un clavado en el agua. ¿Me están siguiendo? Y eso es terriblemente impresionante, hermanos, ¿no les parece? Dice el ministro puritano Thomas Boston, imagínese que al mismo tiempo un hombre estuviera bajo la violencia de toda enfermedad y dolor que alguna vez haya reunido un solo cuerpo. El tormento de tal persona sería leve en comparación con los tormentos de los condenados. Y aún no hemos hablado del gusano, hermanos. Todavía no hemos hablado de la oscuridad y del rechinar de dientes que la Escritura nos dice que habrá en aquel lugar de tormentos. Pero el tiempo se nos ha ido, hermanos, y debemos avanzar a nuestro tercer punto, que vamos a ver mucho más brevemente, que es la resistencia de los creyentes. Miren el versículo 12. Dice el versículo 12 y 13 del capítulo 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hasta ahí. El texto nos dice, aquí está la paciencia de los santos. La palabra que se tradujo como paciencia es la palabra griega upomoné, que también se traduce como resistencia, tenacidad o perseverancia. Esta resistencia o tenacidad en el término griego
implica esa resistencia bajo tensión que se le aplica al objeto y entonces manifiesta resistencia. ¿Cómo sé que el objeto es resistente? Aplicándole tensión o esfuerzo. ¿No es así? Nomás hoy en día por experiencia podemos saber y ver un objeto y sabemos si es resistente o no. Un vidrio, me refiero, un pedazo de madera, por experiencia. Pero en este caso, si no conocemos tal cosa, ¿cómo sabemos cuánta resistencia tiene? Pues a través de la presión, de probarlo, de tensarlo, de ejercerle presión o tensión. Así, este es el sentido en el que la palabra griega dice, se tradujo como paciencia, es decir, resistencia, eso es resistencia. Dice, aquí está la resistencia de los santos. Es decir, aquí estamos observando cómo los santos están resistiendo en medio de toda esta presión y tensión. ¿Me explico? Es como si están estirando a los santos y el texto dice, miren la resistencia que tienen esos santos mientras están siendo estirados. ¿Me explico? Ahora bien, ¿cómo es que estos creyentes ejercen esta paciencia o esta resistencia? ¿En qué se muestra esta resistencia de los creyentes? Bueno, muchos piensan que será a través de una persecución física y literal de nuestras vidas, es decir, que vamos a andar corriendo con la policía detrás de nosotros o con el ejército detrás de nosotros, con pistolas y metralletas, y dicen, ahí el que persevere, ahí el que resista, ese, ahí se va a ver la paciencia, la resistencia de los santos. Sin embargo, recuerden, hermanos, que en el contexto de este pasaje que estamos leyendo, se trata de una profecía recurrente a todo lo largo de la era neotestamentaria, ¿se acuerdan? Por lo tanto, no podemos estar interpretando todas las señales anteriores como algo que ocurre o ocurrirá recurrentemente a lo largo de la era neotestamentaria y este solo pedacito, solo ubicarlo en un momento previo, digamos, a la venida del Señor Jesucristo, a la segunda venida. No, esta interpretación entonces debe también coincidir con su contexto, que es una resistencia a todo lo largo de la era neotestamentaria. De manera que tal resistencia, paciencia o perseverancia deberá ser ejercida mediante la gracia de Dios de manera diferente en cada época, dependiendo de la forma en que la bestia misma y el falso profeta ejerzan la presión sobre el creyente verdadero y la iglesia. Así es como veremos e identificaremos la resistencia de la iglesia a esa presión. ¿Me explico? En épocas pasadas, esa presión fue una persecución literal. En los receptores originales de este libro, ya veíamos que estaban siendo perseguidos literalmente. Los estaban asesinando, de hecho. Pero nosotros ahora vivimos en una época de supuesta apertura y avance intelectual, entre comillas, donde el hombre quiere pensar que no es violento por naturaleza. Y entonces ahora dice que no se debe ejercer violencia en ningún ámbito. Esto, por supuesto, es solo en apariencia, ya que la violencia al fin, ustedes lo van a ver, emergerá de la propia naturaleza caída del hombre, pero por ahora está, según manifestando, ¿no?, paz y nada de conflicto, todo se resuelve por medio del diálogo
y que quién sabe qué. Y ese es la dialéctica de ahora de la sociedad y de los gobiernos y de la bestia misma. Sin embargo, esto genera entonces un panorama diferente para los creyentes verdaderos de nuestro tiempo, pues la presión que ahora recibimos y recibiremos en nuestra época está siendo y será hasta donde continúen estos mismos mecanismos, será ideológica y argumentativa. Y vendrá esa presión de parte de la sociedad, de parte de la industria y del gobierno. Es decir, que la sociedad ahora nos perseguirá y nos presionará de manera ideológica, con argumentos. ¿Y por qué digo con argumentos? Porque ahora las feministas argumentan también. Y hablan con otras mujeres y les dicen, oye, pero pues mira, pues ¿a poco tú estás dispuesta a vivir como esclava? Nomás, eso es esclavitud. Y le empiezan a dar ideas, palabras, expresiones, argumentos, que parece que como si tuviesen razón, no sé si me explico, que a veces cuando ustedes no están bien instruidas en la palabra, las mujeres dicen, oye, pues tiene sentido lo que dice, pues no nos tratan muy bien, nos ha ido muy mal, mira, no, pues... Y cuando comienzan diciéndole, ¿sabías que la mujer no podía votar desde antes de quién sabe cuándo? Mira la opresión que nos han tenido. Bueno, hermanos, eso ciertamente es una situación que el hombre pecador ha producido. Pero noten cómo el diablo, ese es el engaño del diablo. El diablo lleva a pecar al hombre. Lo hace pecar y luego de que lo hace pecar le dice, mira lo malo que te hacen y toda la maldad que recibes. ¿Sí me explico? El diablo, por ejemplo, fue el creador, el instigador del machismo. Después de que él mismo lo creó, les llama a todos y les dicen, mira, no, eso está muy mal, no hay que hacer algo. ¿Me explico? Este tipo de presión, hermanos, será tal vez el más difícil de resistir. Porque aquella presión que era física era relativamente fácil de identificar. Me están persiguiendo y me quieren matar por mi fe en Cristo. Pues está fácil. Cualquiera lo identifica, ¿no es así? Cualquiera dice, no, pues yo tengo la razón, me están matando por Cristo, no hay más, ¿me explico? Es fácil de discernir, es fácil de comprender, pero la presión de nuestro tiempo, hermanos, no es de la misma forma y de la misma clase. No es una inquisición literal como lo había en épocas pasadas. La presión de nuestro tiempo está basado en pensamientos, está basado en argumentos, está basado en ideologías que si no sabemos identificar y no sabemos refutar, podemos caer en la tentación incluso de creer que somos nosotros los que estamos mal, que algo no estamos viendo bien. Nótenlo en ustedes mismas y sobre todo estamos en la era de la mujer en ese sentido, de que las ideologías están fluyendo en favor, en este caso, de la mujer en todos los aspectos posibles. Alguien decía, se están asesinando más de 1,000, creo que como 1,300 hombres, varones, por mes en nuestro país, y matan a 2 mujeres y todo el mundo está con los pelos de punta porque 2 mujeres murieron. Y es feminicidio y no sé qué.
Y los otros 1,200, 1,300 varones que mataron, que no, esos no importan. Pero se dan cuenta cómo las ideologías están llevando las mentes hacia un lugar, hacia un objetivo, hacia un propósito. Y si no estamos alertas, esta presión es diferente. Por eso les decía, antes estaba la Inquisición diciéndome, eres cristiano, te voy a matar. Pues eso está fácil. Eso hasta yo. Por eso hasta muchos que ni cristianos eran, estaban ahí siendo torturados y terminaban cediendo. No, está bien, está bien, está bien. Y ya les cambiaban hasta de apellidos y de nombres, y de ahí ustedes saben que surgieron los apellidos como San Juan, o apellidos como Jesús, apellido Santiago, el apellido, esos apellidos de santos surgieron en la época de la Inquisición, precisamente. Y se les ponía en algunos casos a muchos de los que después de ser torturados los rebautizaban y les decía, ahora eres fulano, no sé, Pedro, Santiago de la Virgen y cuánta cosa. El apellido Virgen también viene de esa época precisamente. Pero mi punto, hermanos, es que en ese momento era fácil de identificar. ¿Me explico? Pero ahora, hermanos, estamos viviendo una presión de la bestia muy diferente, muy diferente. Es una presión que hace dudar. ¿Por qué? Porque parece que está mostrando un objetivo legítimo, un propósito legítimo. Y de entre todos ellos no podemos negar que hay algunos que son legítimos. Es legítimo que la mujer tenga derecho a votar. Es legítimo que la mujer tenga derecho a ser bien tratada. Ahora, pero ¿por qué se olvidan de que el diablo precisamente eso es lo que hace? Nos va a dar algo legítimo, pero envenenado. Nunca nos va a dar el diablo, la bestia, el gobierno, la sociedad, nunca nos va a dar algo legítimo, bueno y puro, porque eso solo puede venir de Dios. Bueno, ¿y entonces en qué estábamos creyendo? ¿De la sociedad puede salir algo bueno? ¿Del gobierno puede salir algo bueno? Solamente de Dios. Así que estamos en una persecución diferente. Estamos viviendo una presión diferente. Y esta será cada vez más fuerte. Y esta es la razón, hermanos, por la que el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo profetiza que más adelante habrá una gran apostasía cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que habrá una gran apostasía. ¿Qué es esto? Que, hermanos, las congregaciones que se dicen cristianas, por montones, van a estar adoptando las ideas de la bestia y van a estar recibiendo y defendiendo las ideas de la bestia. El día de ayer un pastor me envió un video de una página de un canal supuestamente reformado muy famoso que tiene una B, donde ya está defendiendo, hermanos, de manera, ¿cómo se dice? Sutil, ya también las propuestas del feminismo de nuestro tiempo. Y estamos hablando de personas que se dicen reformadas. Y, por cierto, tal proposición está siendo expuesto por una mujer. Ella es la que está dando la enseñanza y la
predicación, la conferencia, que ustedes saben que son cortos. Así que, hermanos, la apostasía que viene consiste en eso, en que las iglesias van a empezar a abrazar los dictados de la bestia, ponerse la marca de la bestia en sus frentes, en sus pensamientos, en sus ideologías y en sus acciones. Esta es la razón por la que la tentación de adorar a la bestia es tan fuerte, que es simbolizada, hermanos, por la poderosa seducción de una prostituta que vamos a ver después. Por eso es simbolizada así, como una prostituta, por su poderosa seducción. Aquella que conoce los deseos y necesidades del hombre y se los ofrece con artilugios para que no parezca malo. Miren cómo asimismo opera la bestia sobre sabe lo que le gusta al ser humano. Sabe que el ser humano quiere comodidades, prosperidad, éxito, realización personal, quiere deleites, quiere placeres. La bestia sabe que el hombre no quiere someterse, sabe que el hombre no quiere humillarse, que la mujer no quiere someterse tampoco, sabe que el hombre no quiere obedecer, sabe que el ser humano no quiere que se le imponga nada. Y entonces la bestia les ofrece todas estas cosas vestidas de seductores argumentos para abandonar las viejas ideas de la religión, entre comillas. Les ofrece todas estas comodidades que les gustan, todas estas cosas que desean y quieren, pero vestidas con seductores argumentos para abandonar los conceptos que dice arcaicos de la Biblia. Por eso el falso profeta entonces volverá a insistir diciendo, no, es que eso era antes. Por eso hoy en día el falso profeta, si se acuerdan quién es el falso profeta, ¿verdad? Hoy en día el falso profeta está predicando en algunas iglesias diciendo, no, pues es que lo que pasa es que Jesús no tenía discípulas entre los 12, porque en aquel tiempo pues así era la sociedad, no había esas cosas. Pero si él hubiera vivido en este tiempo, habría tenido 6 discípulos y 6 discípulas por la igualdad de género. Hermanos, de verdad, es alarmante. Es alarmante, hermanos, lo que está ocurriendo. Y si a eso le sumamos a toda esta presión del mundo y de la sociedad, de las empresas y del gobierno, si a todo eso le sumamos que el falso profeta ayuda a la bestia a diseminar su seducción y sus ideas, tendremos como resultado una tremenda presión, no solo de parte del mundo, sino también del mismo evangelicalismo de nuestro tiempo. Y es ahí en ese contexto en donde el texto dice, aquí está la resistencia de los santos. ¿Me siguieron? Y es ahí en donde caen estas palabras a decir, aquí está la resistencia de los santos. Y noten cómo sigue diciendo. Los que sí, yo agrego ese sí, los que sí guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Impresionante, ¿sí? ¿No les parece? Qué claro es la escritura. Aquí está la resistencia de los santos. Aquí es donde se va a demostrar y aquí es donde se muestra la resistencia de los santos, que ellos sí guardarán los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús. En medio de todas las presiones de todas partes y aún de otras iglesias que también se digan ser reformadas y que digan que todo esto no está mal. Porque de verdad, créanlo, vamos para allá. Vamos para allá. Y en algunos 10 años, ustedes van a ver que congregaciones que hoy son un referente de la reforma van a estar del otro lado. Del lado del nuevo calvinismo o del evangelicalismo de nuestro tiempo, si nosotros dejamos de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y escuchen la voz que clama desde el cielo con potencia en el versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Está diciendo el texto, bienaventurados los que no cedieron a la presión del mundo y de Satanás. Bienaventurados los que no cedieron a la presión de la bestia y del falso profeta, aunque eso les costó la vida, aunque murieron en el camino y en el proceso. Bienaventurados los que no aceptaron la marca de la bestia en sus frentes, en sus pensamientos, ni en su mano derecha, en sus acciones. El Señor nos conceda ser de esos bienaventurados. Oremos, hermanos, al Señor.